Luis, no sé si estás hablando, pero estás en mute. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar impartido por la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en alianza estratégica con Net Group. Y por supuesto, como sabrán, este tipo de webinars en materia de ciberseguridad son uno de los ejes de trabajo de nuestra mesa de trabajo de ciberseguridad, encabezado por nuestro presidente Héctor Méndez Olivares. Muchas gracias a todos por su participación. Este webinar va a estar centrado prácticamente en el panorama general de riesgo digital de las empresas en México. Cedo la palabra a nuestro presidente de la Mesa de Trabajo de Ciberseguridad, Héctor Méndez Olivares. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Gracias por su puntual asistencia. Muchas gracias a Next Group también por tan interesante información que nos van a brindar. Y pues sí, como hemos comentado, como comentó Luis, y creo que nos van a comentar con muchísimo más detalle Manuel Rivera Raba, que creo que nos va a acompañar en esta presentación junto con Daniel Fernández de Córdoba de la empresa Next Group, en donde nos van a comentar qué es lo que está pasando con los riesgos a nivel de digital o ciberdigitales, cómo es que la ciberdelincuencia hoy día pues también le está pegando a las empresas. Algo que tenemos que tener muy presente es que al final las empresas están hechas por personas y las personas son ese eslabón que pueden estar uniendo a lo que sería un ciberdelincuente con una empresa. Y ejemplo de esto, pues se dio mucho en la pandemia, ¿no? En donde pues todos salimos de las empresas y empezamos a trabajar en el ámbito del hogar. Y obviamente sin contar con las reglas de seguridad, sin contar con las medidas adecuadas o con el conocimiento inclusive de qué es lo que está pasando en la mente de los ciberdelincuentes para ver de qué manera se nos pues aprovechan justamente esas brechas que llegamos a tener. Pero cómo esto empieza a impactar a las empresas. Hay muchos casos individuales, ¿no? En donde pues somos sujetos del soborno, de la estafa y secuestros, inclusive a nivel digital. O sea, hay un chorro de cosas. Los malos se están diversificando de una manera impresionante. Cuando esto lo llevamos a un ambiente de empresa, a un ambiente, pues vamos, ya más grande, y nos llevamos todos estos bichos o todas estas conexiones o todos esos clics, que yo creo que ahorita nos van a explicar un poquito de eso, que le vamos dando de una manera por curiosidad o por necesidad o porque nos venden que tienes un problema y dale clic para que sepas, o cómo nos roban la identidad para después utilizar esa identidad. Es algo de lo que realmente muchas de las empresas y sobre todo sufren mucho en las pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque no tienen un departamento que se haga cargo de todo esto. Es aquí donde se vuelve muy importante el conocimiento que individualmente podamos tener y obviamente cómo lo podamos esparcir al resto de los compañeros, amigos e incluso familia para que también nos pueda servir. Sin más preámbulo, Manuel, agradezco muchísimo la participación de Next Group. Al igual que Daniel, les agradezco muchísimo esta participación y bueno, quedamos en sus manos para que nos ilustren de mejor manera cuáles son los riesgos que estamos corriendo hoy día en materia de ciberseguridad a nivel empresarial. Muchísimas gracias por la asistencia de todos y por qué andamos. Gracias. Perfecto. Héctor, pues muchas gracias por la presentación. Tocayo, muchísimas gracias por la invitación al Comité de Honor y Justicia. Muy buenos días a todos y gracias por su tiempo y su asistencia. Mi nombre es Manuel Rivera y estoy aquí junto con Daniel Fernández de Córdoba, mi socio y CTO de la empresa. Mucho gusto. Hoy vamos a platicar en la siguiente poco más de una hora, como hora y media, sobre, esta es una de dos pláticas, porque Héctor lo mencionó muy bien. Hoy nos vamos a enfocar mayormente a que entiendan cómo es este problema de la ciberseguridad, cómo funciona, cómo nos afecta y cómo podrían como empresa evitar ser atacados y minimizar las posibilidades de que los vulneren y les roben y les afecten.
Y el segundo curso que vamos a dar en unas cuantas semanas, que también ofrecimos a Coparmex Regalar, es un curso de ciberhigiene y seguridad personal, porque también es importante que sepan cómo protegerse ustedes como individuos, porque al final del día una de las fuentes de entrada más importantes de ataques es la ignorancia de una persona que da clic a lo que no debía y a través de eso entran a toda la empresa. Entonces, hoy trataremos el marco general de riesgos empresariales y en la segunda sesión trataremos el marco general de riesgos personales que van muy de la mano. Vamos a estar presentando Daniel y yo las láminas. Si quieren ir anotando preguntas en el chat y al final de la presentación con mucho gusto se las iremos contestando. Entonces, voy a compartirles pantalla. Nada más me confirman que la pueden ver. ¿La ven en pantalla completa? Sí. Listo. Pues vamos a arrancar. Entonces hoy vamos a platicar de este tema, ciberseguridad, que es una herramienta para preservar el negocio. Vamos a platicar un poquito de la historia de esta industria, cómo se define, que queremos ilustrarlos un poco en qué tan grande y qué tan presente está este problema, dónde nos atacan y por qué nos atacan, que es muy importante. Después ustedes como empresarios o miembros de empresas dentro de Coparmex es importante que sepan que hay un problema muy grande de talento. Es uno de los factores por los que esta industria ha crecido tanto. Falta gente en el lado de la línea de defensa en las empresas. Y después ya platicaremos de cómo remediar, ¿no? De cómo llevar una estrategia de ciberdefensa a la empresa para tanto prevenir como contrarrestar los ataques y cómo proteger sus activos. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, nos arrancamos. Bueno, esta industria se define como la seguridad para todo aquello relacionado con utilizar dispositivos electrónicos que están conectados permanentemente a Internet. O bien hay otra que me gusta un poco más, que es el conjunto de normas que el propósito que tiene es proteger los equipos informáticos, pero sobre todo la información que contienen. Lo que tienen que ver hoy en día es que lo valioso no es nuestra computadora, ni nuestro teléfono, ni nuestro servidor, sino toda la información que posee o que comparte. Y cada conexión y cada información transmitida es una oportunidad de un robo o de un uso malicioso de la misma. La ciberseguridad protege eso. Ahora, los dejo con Dani, que nos va a platicar un poco la historia de esta industria. Gracias, Manuel. Casi desde el día que empezaron las computadoras, empezaron los ataques. Empezaron un poco como juego, pero después se volvieron más y más sofisticados. A principio de los 70s, en el papá de Internet que se llamaba ARPANET, alguien se dio cuenta, Bob Thomas, que podía crear un pequeño programita que pasaba de máquina en máquina y lo único que hacía era que dejaba un mensaje que decía, I am the creeper, catch me if you can. Yo soy el que se arrastra, atrápame si puedes. Y lo único que hacía era eso, no era malicioso, pero se dio cuenta que podía generar esto. Siguiente, por favor. Después, Ray Tomlinson le gustó mucho la idea y dijo, mira, puedo hacer este programa, crearlo autorreplicable, pero en lugar de escribir algo, encuentra este programa y lo borra, ¿no? Y empieza a ejecutarlo de la misma manera. De ahí, Robert Morris dijo, oye, pues hay una manera de hacer algo útil con fallas en el sistema, ¿no? Yo lo que puedo hacer es crear un sistema que se copie a sí mismo y con eso puedo ir midiendo qué tan grande es Internet, ¿no? O sea, como que ya era un poco más desarrollado, ya existían más redes, ya era un poco más inmedible. Entonces, lo que hizo en el 88 es creó un gusano que se copiaba a sí mismo y iba a decirle qué tan grande era todo Internet. Lo hizo un poco mal y casi logra tirar el Internet en esos momentos. Fue una manera o el principio de una propagación de un virus de alto alcance. Siguiente, por favor. De aquí, hubo un hacker, todavía es un hacker muy famoso, de hecho en su momento fue el más famoso que existió, que se llama Kevin Mitnick,
que fue el más famoso del mundo porque en lugar de cambiar los ataques que eran solamente ataques técnicos, él se dio cuenta que había un componente mucho más importante que el ataque técnico, que era el ataque social, y era la ingeniería social, y era aprovecharse de las fallas humanas a través del carisma, de los engaños, de las mentiras, para lograr obtener diferentes metas. Y eso, sumado con la parte técnica, hizo que lograra hacer ataques mucho más graves. Un poco exagerado, pero cuando lo metieron a la cárcel, el FBI lo que decía era que él pidió que le prohibieran utilizar el teléfono de la cárcel, porque según el FBI, él podría chiflar en un teléfono y con eso podría lanzar un arma nuclear, ¿no? O sea, era un poco exagerado, pero ese era el nivel de pánico que había generado. Conforme pasó esto, empezó a haber temas mucho más fuertes en donde incluso ya los gobiernos y los estados-naciones ponen mucho más el ojo en la sofisticación de los ataques que se pueden hacer para sus beneficios. Y en 2009 hubo un gusano, nadie sabía de dónde había venido, que lo único que hacía era replicarse en todas las máquinas que encontraba, pero no hacía nada, lo único que hacía era corregir el error que permitió que se replique, al menos que se encontrara en una máquina con un hardware específico, con un software específico. Ese hardware y software específico era el que estaba en la planta nuclear de Irán. Y lo que hacía este gusano, que se llamó Stuxnet, era infectar esa máquina y luego empezar a acelerar los sistemas que enriquecen que aparentarían enriquecer el uranio hasta que los quemó. Pero del otro lado lo que hacía era decirle a los operadores de la planta que todo estaba bien. Entonces, básicamente, aceleró todo el sistema de centrifugado, se autodestruyó, pero Irán no se dio cuenta hasta mucho después y con eso retrasó el programa nuclear de Irán por varios años. Al final del día, eso lo que después de varias investigaciones se dieron cuenta que quien diseñó este gusano de Stuxnet fue una colaboración entre Estados Unidos e Israel. Y todo esto ha crecido y crecido y crecido. Hay mucho dinero en el tema de ciberseguridad, tanto defensa como para atacantes. El riesgo cibernético fue reconocido por el Foro Económico Mundial como el riesgo más alto ocasionado por la humanidad, por encima del nuclear. Las pérdidas del año pasado fueron de 5 veces la economía mexicana. Por ataques cibernéticos. Entonces se darán cuenta, y esto solamente está incrementando, incrementando, incrementando. O sea, esto no es que ya esté llegando a un tope, va creciendo y ha estado creciendo pues prácticamente exponencialmente. Existe el mundo de tecnologías de información y existe el mundo de ciberseguridad. Y aunque por supuesto conviven esos dos mundos, no son lo mismo. No porque alguien sepa de TI, sabe de ciberseguridad. TI provee y cuida del hardware y su integridad y que funcione el software como tiene que funcionar. La ciberseguridad, hay muchas definiciones, pero en general cuida que ninguno de los dos sea utilizado como arma en contra de sus usuarios o en contra de la función para la cual fueron diseñados. Hay empresas que pueden hacer muy bien TI y pueden tener todo descubierto y es normal y pasa mucho, mucho, mucho porque no saben cómo llegan a funcionar esos ciberataques. Y bueno, creo que todos han leído noticias de ataques y han escuchado de algún ataque o tal vez desafortunadamente lo han sufrido, pero es importante entender qué tan presentes están, ¿no? Esto lo pueden ver en cualquier momento ustedes en sus computadoras, es una página que está en vivo y en los últimos 2 meses, si nos metiéramos a ver, veríamos que en promedio se han tenido 63 millones de ataques al día en el mundo. Aquí dice qué tipo de ataque a la izquierda, a la derecha los países más atacados, las industrias más atacadas, el tipo de ataque, y realmente los números es hasta difícil entenderlos, ¿no? Estamos hablando de 1.900 millones de ataques al mes o casi 23,000 millones de ataques al año. La cifra es gigantesca, pero lo más impresionante es que esta misma cifra, la primera vez que Daniel y yo la presentamos, que fue hace 3 años, solo eran 34 millones de ataques al día.
Pues como decimos, es una cantidad impresionante y cuando la gente dice tuve mala suerte y me atacaron, nosotros decimos al revés. Has tenido muy buena suerte si no te han atacado, porque esto pasa todos los días en todas partes, ¿no? Como dijimos, el tamaño ya es más grande que todo el tráfico de drogas del mundo en términos económicos. Y es un tema de negocio. Al final del día que te ataquen, es un tema que hace que todo lo que tienes en tu negocio para tus stakeholders se vea vulnerado. Y si rompen esas conexiones, rompen esa confianza y tu cliente te deja de comprar, tu inversionista te deja de invertir, tus proveedores tal vez no te van a poder proveer porque se caen la infraestructura con la que te proveen. Entonces, quienes nos dedicamos a esto estamos protegiendo esa integridad y continuidad en la operación para que no pierdas dinero. Ahora, ¿qué tan presentes están los ataques? Ya yendo más a detalle, porque sí son millones y millones, pero veamos qué tan real es esto para todos nosotros. En los últimos 12 meses, este estudio es de este año 2022, tenemos que 85% de las empresas que fueron encuestadas en 17 países fueron atacadas con éxito al menos una vez. 40% de las empresas encuestadas en el mundo tuvieron más de 6 ataques exitosos en el último año. Entonces es, como les decía, la suerte es no ser atacado. Y desafortunadamente no hay una diferencia significativa por tamaño de empresa. Esto pasa desde la mediana empresa hasta empresas con 100,000 empleados. ¿En qué industrias está pasando? Prácticamente en todas. Históricamente las que más sufrían ataques eran la financiera y la de comercio y retail, porque son las que tienen los datos más cercanos al dinero, ¿sabes? El nombre de la persona con un email, con una tarjeta de crédito. Sin embargo, la pandemia, por ejemplo, ocasionó que la superficie de ataque para la industria educativa creciera mucho. Es una industria que tenía muy poca protección y ha sido muy rentable meterse a tirar las clases en línea, a robarse bases de datos de alumnos, a atacar a los alumnos fingiendo ser la escuela. Entonces, hoy tenemos que educación es la más atacada, telecomunicaciones y tecnología es muy atacada también, con más del 90%. Sigue siendo finanzas muy grande, igual que comercio. Y manufactura llama mucho la atención, especialmente en México y en un ambiente Coparmex es de mucha importancia notarlo. El segmento de la industria que más creció en ataques el último año fue manufactura, sistemas de control industrial, porque es muy rentable para un atacante parar una planta. La posibilidad de que le paguen un rescate de inmediato es altísima, porque la mayoría de industriales no pueden vivir con una planta parada o por el costo de pararla o porque el daño es permanente si no se rearranca de inmediato. Entonces ha crecido mucho. Cuidado de la salud es grande, no tan grande en México como en otros países, porque la base de datos no es tan rentable como en otros países. Y gobierno, afortunadamente, en estas latitudes no tenemos estados enemigos, entonces no hay tantos ataques a infraestructura gubernamental. En otros lugares del mundo son muy, muy comunes. Ransomware es uno de los ataques más comunes que vemos en México, tal vez únicamente comparado ahora con phishing, que lo vemos todos los días. Pero somos el segundo país con más ataques de ransomware del mundo. Este es el famoso secuestro de datos, que llegas, tu computadora está encriptada y te están pidiendo un rescate para no destrozar tus datos o venderlos en el deep o en el dark web. La pandemia también fue un acelerador y vemos que en 2021, con la pandemia todo, la cantidad de computadoras atacadas por ransomware creció 10 veces lo que eran las computadoras en 2020. Entonces, es un ataque muy presente en México, solo somos menos atacados que China y que ha crecido muchísimo. Ahora, ¿qué problema nos pasa en este país? Tenemos un síndrome de negación importante. Somos el cuarto país más atacado del mundo. ¿Se acuerdan que les dije que el promedio global del estudio era 85% de las empresas atacadas? Bueno, en México es casi 91% de las empresas de nuestro país han sufrido al menos un ataque en el último año. Sin embargo, cuando vamos y le preguntamos a esos mismos líderes empresariales, oigan, ¿y el siguiente año creen que los van a atacar? Solo 63% cree que va a tener un ataque otra vez. Esto muestra un exceso de confianza, lo cual se convierte en un círculo vicioso o virtuoso para el atacante, en el cual nos vuelven a atacar porque la gente no se protege suficiente a pesar de ya haber sido atacada. Cuando preguntamos a los líderes tecnológicos qué es lo que más les preocupa de esta industria, es muy común
estas dos respuestas. Por un lado, tienen la presión del Consejo de Administración, de los accionistas y de los dueños a acelerar una transformación digital, pero por otro lado, saben que la empresa no tiene ni los conocimientos ni la estructura para esa transformación digital protegerla. Y son dos cosas que están en un desbalance, porque todo el mundo se está moviendo a e-commerce, todo el mundo está moviendo a trabajo a distancia, todo el mundo está moviendo a digitalización, pero no se están protegiendo esas nuevas capas, lo cual presenta un reto muy, muy grande para las empresas. Ahora, ¿dónde nos atacan, Dani? Existe algo que se le conoce como la superficie de ataque. Una superficie de ataque es todo el espacio en donde se puede ejecutar un ataque, ¿no? A veces en la máquina del usuario, en los servidores, en el sistema operativo, puede ser en el correo electrónico, puede ser directamente en tu móvil o en un dispositivo de IoT, puede ser como por ejemplo una televisión, una bocina. Para los que tienen plantas en tecnología operativa, es muy importante esa superficie de ataque porque a pesar de ser un poco más difícil de llegar, para un atacante lo que les paga eso es mucho más, ¿no? O sea, el poder llegar a detener una planta, cada segundo que no te paguen es más caro. Tecnología de transporte, incluso hemos visto que ya existen ataques prototipo en donde tú puedes acelerar un coche remotamente y chocarlo, ¿no? Entonces, eso se espera que sea un vector en el futuro, ojalá, ¿no? También en aviones, en infraestructura crítica, pararle al gobierno una planta de purificación de agua, puede llegar a ser muy, muy grave. Todo lo que esté en la nube, que en cierta manera vive con el punto 1, pero a veces las personas piensan que porque esté en la nube no queda afectado, y en sus proveedores, en todo lo que se le conoce como la cadena de suministro, y esa parte puede llegar a ser hasta más grave porque muchos igual y sí tienen buenos protocolos internos, pero no se fijan en qué tienen sus proveedores. Perdón. Existen hoy en día 31,000 millones de dispositivos conectados de manera inalámbrica. Eso les da un poco la idea de que por cada persona en el mundo hay alrededor de 4 dispositivos inalámbricos y dependiendo en dónde te encuentres, hay mucho más, ¿no? Y si te pones a pensar cuántos dispositivos existen por cada persona, pues es el celular, la televisión, la laptop, la cafetera, la cámara, los audífonos, el mouse, el teclado, el coche, el aire acondicionado, la impresora. Entonces empieza a crecer muchísimo, muchísimo este número de dispositivos, ¿no? Todo esto es parte de la superficie de ataque. Y es importante mostrar este slide, nos gusta mucho enseñarlo a Dani y a mí porque a veces llegas a empresas que están un poco en negación y les cuentas, oye, tiene riesgo, te dicen, hombre, nosotros no somos ni banco ni empresa tecnológica. Cuando muestras esto dices, todos estos dispositivos tienen capacidad computacional y pueden ser reprogramados para hacer algo diferente. Te queda claro que esto viven dentro del espacio donde están las empresas y es inevitable que entren. Entonces, todas las empresas tienen cierto nivel de riesgo encima de ellas, lo quieran aceptar o no. Nosotros en México pues nos toca mucho tipo de ataques, ¿no? Nos tocan ataques de algo que se le conoce como man in the middle, en donde estás en una red que parecería ser legítima y lo que hacen ellos es montarse entre ustedes y el sitio que están visitando y escuchar o hacer sniffing de toda esa información y robarla. Suplantación de identidad y robo de credenciales. Vemos muchísimo, muchísimo que llegan correos sofisticados de phishing que llegan por WhatsApp, en donde fingen ser una persona, o les llega un correo de Microsoft y les roban sus credenciales. Vemos lo que se le conoce como la estafa del CEO. De repente te llega un correo o un WhatsApp de alguien que dice ser tu director general y te dice, oye, necesito un favor, es urgente, vamos a hacer una adquisición de una empresa, vamos a, necesito que me hagas una transferencia urgente para tal y tal y tal cosa, etcétera.
Smishing y vishing es un vector de phishing. Phishing es cuando te intentan robar algo con una página falsa por correo electrónico. Smishing es cuando lo hacen por SMS y vishing es cuando te marcan por teléfono. Muchos hemos sido, tal vez no víctimas, pero los hemos recibido mensajes supuestamente de bancos o llamadas de bancos que nos intentan robar la información. Cyber heist son ataques mucho más sofisticados en donde se suman los atacantes y hacen un robo masivo de datos empresariales. Por ahí sí se enteraron de todo lo que sucedió con Spay hace algunos años. Ese es un buen ejemplo de cyber heist. Ransomware financiero, en donde te inyectan ransomware, roban la información y lo que hacen es o te intentan hacer que te detengan la operación, te roban la información o dicen que la van a publicar porque tienes datos confidenciales y diferentes tipos de ataques adicionales que vamos viendo. Las pérdidas en los ataques va de todo tipo, y Manuel les platicamos un poco al principio de, bueno, ¿y qué buscan, no? O sea, yo soy una empresa chiquita, yo no les importo, y justo eso es lo que, son las mejores víctimas, porque son los que menos están preparados para tener resiliencia ante un ataque, ¿no? Entonces, lo primero es la pérdida económica. Te van a intentar secuestrar tu información, al menos que les paguen, van a intentar robarte las cuentas de banco de tu empresa, van a intentar hackear tus correos y decirle a algunos de tus clientes que cambiaste tu cuenta de banco, o van a mandarte un correo de un proveedor supuestamente tuyo y les van a decir que te van a decir a ti que ellos cambiaron su cuenta de banco, ¿no? Pérdida de credibilidad, por ejemplo, lo que pasó con un sitio que era que se llamaba, que era Manuel Ashley Madison, ¿no? Sí. Y lo que hacían ellos era ayudar a personas que estaban buscando tener relaciones extramaritales a buscar con quién. Lo que hicieron es que los hackearon y les amenazaron que si no pagaban, iban a hacer pública la base de datos de todos sus usuarios. No pagaron y pues eso los llevó a la quiebra porque publicaron todas las personas que estaban teniendo relaciones extramaritales. Pérdida de datos de tus clientes, contraseñas, etcétera, y lanzar ataques con eso. Pérdida de propiedad intelectual, inteligencia de mercado. Por ejemplo, en China se conoce que se hacen mucho eso. Buscan hackear empresas y robarle la propiedad intelectual o sacar información de inteligencia de mercado, o pérdida de operación, ¿no? O sea, en una planta nuclear en Arabia Saudita les detuvieron la planta de refinación de petróleo y les costaba millones de dólares por minuto. Entonces, el por qué a mí, buscan la joya de la corona, lo que a ti más te va a doler o lo que más les va a beneficiar a ellos. Y creo que eso es importante a pensar para todos ustedes, ¿no? Todos tenemos dinero, datos, operación y reputación que perder, pero en su negocio específicamente es bien importante que identifiquen cuáles son sus joyas de la corona, que si les robaran electrónicamente impediría por completo su operación, su portal de proveedores, su portal de distribuidoras donde les dan de alta los números, su base de datos de clientes, el acceso a sus cuentas bancarias. Entonces, importante que se anoten estas 3 preguntas. La presentación se les compartirá y se está grabando, pero que sepan cuáles son sus joyas de la corona, cuál es el ataque más probable que creen que puede pasar en su empresa y por qué. Y si ustedes quisieran atacar a su propia empresa a través de ingeniería social, que les repetimos, ingeniería social es el engaño a la persona, no es un ataque de código. ¿Cómo engañarían a su empresa, no? Les hablaba Dani de la estafa del CEO. Hoy mismo, media hora antes de subir esta llamada, estábamos resolviendo un tema de una estafa, de un intento de estafa a un director general de uno de los países de una de las empresas que atendemos, que estuvieron a punto de robarle millones de dólares engañándolo. Y también, sumado a lo que dice Manuel, ¿no? ¿Qué procesos tienen para prevenirlo, no? Si yo contacto a alguien y les digo, soy tal y tal director general, esto es confidencial, no le pueden contar, no pueden escribirle, o sea, suena un poco ridículo, ¿no? Hasta que te pasa a ti, pero suena un poco como esos comerciales de Canal 5 que veíamos de que iba a llegar alguien a decirle a un niño, oye, no le digas esto a tus papás, pero ven acá y todo. Pues así es como sucede. La confidencialidad y que no lo comuniquen es un arma muy importante. El otro arma muy importante es la parte de hacer esto urgente.
Entonces, ¿cómo funciona un ataque? Les quiero platicar un poco para que tengan un poco de visión, ¿no? Lo primero que hacen los atacantes es el reconocimiento. Buscan en LinkedIn información de ustedes. Puede ser información de viajes, información de quién es el director, quiénes son las diferentes divisiones, en dónde se encuentran, qué tecnologías utilizan, cuáles son los correos, cuál es el formato, etc. Después crean un arma. Digamos, en este caso, van a decir, oye, yo lo que necesito es robar las credenciales de un usuario importante. Entonces, lo que voy a hacer es crear una página que parezca ser, por dar el ejemplo acá, de Coparmex, y voy a decir, bienvenido al nuevo sitio de Coparmex, y se los voy a mandar a todos, y voy a decir por ahí que hasta hay un premio, ¿no? Pues voy a decir a quién se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar a estas personas críticas, y va a decir, oye, bienvenido al nuevo sitio de Coparmex, estamos haciendo una rifa, y se lo mando a 5 o 6 personas que yo considero crítica. Una vez que llega eso, lo entrega, robo las credenciales y hago la explotación. Entonces ya tengo las credenciales. ¿Qué hago con eso? Bueno, si ya tengo las credenciales de usuario, entonces igual y busco recuperar la contraseña de la cuenta de banco, por dar una idea, ¿no? O sea, ya obtuve el correo electrónico de esta persona. ¿Qué hago con eso? Pues robo contraseñas adicionales con un recovery de contraseña de banco. Tomo control de su cuenta de banco y ejecuto el ataque, le vacío las cuentas de banco, ¿no? Ese es el proceso que sigue un hacker, se le llama también o se le conoce como el kill chain, según Lockheed Martin. Tiene diferentes niveles de complejidad dependiendo de lo que estás haciendo, pero una vez que ya llegaron al punto 4, ya pasó mucho tiempo. En particular, puedes ponerle next, Manuel, en particular en las primeras etapas, llegamos a ver que dura alrededor de 6 meses en un ataque sofisticado. Cuando ya llegaron al punto 4, llevan bastante trabajo hecho y ya han estado incluso adentro del correo bastante tiempo lanzando este ataque, ¿no? El 4, 5 y 6 normalmente es rápido porque lo que quieren hacer es explotar, robar e irse, ¿no? A veces dura mucho más, como no sé si se enteraron en el caso del gobierno de Estados Unidos, que les robaron muchísima información, a través de un proveedor, y ese ataque duró años, pero normalmente si lo que están buscando robar es dinero, el ataque sucede inmediatamente, ya que tienen todas las piezas puestas. Y bueno, otra cosa importante a pensar es, a veces creemos que el atacante es esta figura de la izquierda en que es un hacker con sus ojeras y su hoodie y atrás de una computadora, un personaje oscuro, pero no necesariamente. Mucho del engaño que sufrimos precisamente es exitoso porque nos ataca alguien que creemos que es nuestro amigo. Entonces aquí les voy a compartir este video que está en 2 partes. La primera es un ataque de puritita ingeniería social. Una disculpa, el video está en inglés, pero de cualquier manera, si alguno de ustedes no es bilingüe, voy a explicar terminando el video qué sucede. Dura un par de minutos. Team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some? Yeah. See if it works? Yeah, we probably could have our star visher here make some phone calls as Let's do it. Sure. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider Okay. and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry, I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, gmail.com? Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes,
how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure pin through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my Thank password. you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. Pues aquí, como ven, es pues un truco muy sencillo. Esta mujer encantadora marca la compañía telefónica, pone un audio atrás de un bebé llorando, finge que tiene mucho estrés y que es la esposa de este señor y obtiene todas sus credenciales y lo bloquea de su cuenta. Y ella es la que se queda con el acceso a su cuenta, en este caso telefónica y de cable y de internet de su casa. No, pero se pueden imaginar esto a cualquier call center mexicano en que puedan engañar a quien te atiende y mañana robarse tu identidad y después utilizarla para otros tipos de gastos o propósitos. Luego este mismo periodista que vimos en el video se va con un hacker, ahora sí de los que todos nos imaginamos. Aquí está este señor y le dice, oye, me gustaría que me intentes atacar y nos vemos dentro de 2 días para que me enseñes todo lo que me pudiste hacer. Quiero ver qué tan real es esto de que te pueden atacar y muy duro. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente minuto y medio es el hacker diciéndole todo lo que logró hacerle y cómo lo logró atacar. Es bien interesante la forma como lo intenta atacar. Solo le mandó un mail, él escribe en un blog y le dice, fingió ser la compañía que le hostea su blog. Le dijo, oye, dale clic aquí para actualizar los certificados de seguridad de tu blog para poder seguir escribiendo aquí. Y ya con eso fue todo lo que él tuvo que hacer y van a ver todo lo que le pasó. Known security researcher to turn all of his firepower on me. I did get into quite a number of things that I found. So what were the first things you did? How did you start hacking me? I quickly found your Squarespace blog and had an idea. Basically what I did was created a bogus Squarespace site and sent an email to you, a fish asking you to go to this website, run this certificate installer. And I did it, because Yeah. I'm an idiot. So once you ran that, it gave me access to your computer, and I created several fake pop-ups that looked like system pop-ups that would ask you for your credentials. You didn't even have to have my passwords. No, you gave them to me. I gave them to you. Yeah. So I stole your 1Password keychain. And 1Password is where I store all my other passwords. So effectively by... And your social security number and your Amex stuff and all your stock trading and bank information. I can send email to everyone in this room as you. I am you right now, if I wanted to be. If my evilness is working correctly, it should actually be taking pictures of your desktop and pictures through your webcam every 2 minutes. And I have been watching you for about 2 days now. In coffee shops, at your mom's house, on a plane. Here's your editing stuff. There's you like. Oh my God, looking so this nervous. is literally Every 2 minutes. through my webcam. Yeah, through this guy. How badly could you have messed up my life? I could have made you homeless. I could have made you homeless and penniless. How? Like, How would you make me homeless? Like, I have control of your digital life in its entirety. I have all your credentials. I have all your access to all your financial information, all your work information, all your personal information. I can pay people with your bank account or your Amex account. I am you. I can fully impersonate. Like, the only thing I couldn't doctor would be like your fingerprints. This is like as bad as it gets. It's ridiculous. Yeah, it's bad. So it turns out that Dan Tentler is very good at his job. I mean, Entonces, no quieren estar ustedes en esta situación, ese es el punto, ¿no? Y si se fijan, no fue tan difícil, nada más no tenía un antivirus y fue un mail que le dijo, vamos a actualizar tu seguridad. Y bueno, al final del día, como lo mencioné al principio, todos ustedes aquí son empresarios o trabajan en una empresa. Y el problema que existe, importante, es que en las empresas hoy hay menos gente que sabe de ciberseguridad de la que se necesita. Si lo vemos a nivel mundial, en 2021 existieron 3.5 millones de vacantes en ciberseguridad, 3.5 veces más de los que existían en 2014. Y cuando le preguntamos a las cabezas de ciberseguridad en las empresas grandes, 58% de ellos creen que el problema solo va a empeorar porque saben menos de ciberseguridad de lo que necesitan. Tan es así que el Foro Económico Mundial
tiene identificado, como Dani les dijo al principio, como el problema más grande causado por la humanidad, pero uno de los 8 nodos que crean el problema es que no hay suficiente conocimiento en las empresas sobre ciberseguridad. Entonces, la línea de defensa está débil en cada empresa, necesita fortalecerse. Esta lámina no se las voy a presentar a detalle porque tiene mucha información, pero se la van a quedar en la presentación porque si quieren ustedes dar doble clic a dónde debería de estar su organización a nivel staffing y preparación en ciberseguridad de la gente y dónde están en general, este es un muy buen mapa, ¿no? Que te dice la cabeza de ciberseguridad, cómo debería de ser y cómo es, el consejo, cómo debería de ser y cómo es hoy, el CEO, qué tanto debería de saber ciberseguridad y qué tanto sabe, el equipo de cyber, dónde está y dónde debería estar, el equipo ejecutivo en general debe de saber de esto, así como saben de contabilidad y saben de finanzas y saben cómo no hacer pagos fraudulentos o fiscalmente riesgosos, deben de saber cómo no cometer pasos que te lleven a brechas de ciberseguridad. Los empleados, cómo están, los proveedores, que es una línea importantísima de ataque hoy en México, entran a tus sistemas a través de tu red de proveedores que son mucho menos seguros, y el gobierno corporativo. Entonces, se lo van a quedar y con gusto al final de la presentación viene mi correo y el de Dani. Si quieren profundizar en algo de esta información, con mucho gusto lo presentamos. Entonces, hasta aquí espero que hayamos tenido éxito en concientizarlos de que el problema es grande, está presente, ataca prácticamente a todas las empresas y si no tomas acción defensiva, muy probablemente vas a acabar perdiendo dinero, vas a acabar perdiendo tus datos, vas a acabar mal. Entonces, el resto de la presentación vamos a hablar de cómo evitarlo, cómo defender a su empresa. Primero, explicándoles brevemente la mayoría de herramientas generales que existen y cómo funcionan, y después explicándoles cómo se crea una estrategia integral de ciberseguridad para su empresa. Entonces, arrancamos por los tipos de protección y herramientas. Hay muchas herramientas y esta no es una plática técnica, pero sí es una en donde queremos enseñarles un poco el mundo que existe. Hay muchísimo más que esto, pero casi siempre el primer nivel de protección es el firewall o el perimetral. Lo que hace es que no permite que alguien de afuera entre a la red de la empresa, ¿no? Casi todas las empresas tienen algo perimetral, es prácticamente lo primero que hacen una vez que montan la oficina. Después se crean redes locales para que no todo el mundo pueda ver toda la red corporativa. Este es chistoso porque es, entre comillas, fácil de hacer, pero muchas empresas no lo tienen. Existen IDS e IPS, que son sistemas de detecciones y prevención de intrusos. Si hay alguien dentro de la red que está haciendo ruido, que está haciendo temas que no debería de estar haciendo, aquí es donde normalmente lo detectamos. El antivirus y EDR vive en cada computadora. Lo que hace es que si entra algo malicioso dentro de su máquina, esto lo detiene. El antivirus normalmente y EDR ya los más avanzados son de próxima generación, que lo que hacen es detectan ataques que no se conocían antes por su comportamiento, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial. Y está el tema de anti-spam y anti-phishing, que trabajan en el correo y lo que hacen es, si empiezan a recibir correos maliciosos, sospechosos, temas ahí adicionales, los va deteniendo. De nuevo, ya los nuevos funcionan con temas de inteligencia artificial. Junto con todo esto, y creo que lo vamos a hablar más adelante, si mal no recuerdo, existen unos temas adicionales, pero una de las recomendaciones más grandes que siempre damos y que son de lo más barato que puedes hacer para reducir riesgo en tu empresa es el tema de multifactor o autentificación de doble factor, lo que les piden los bancos siempre, ¿no? Que tengas un segundo factor además de la contraseña, y la capacitación. Que reciban ustedes capacitación específicamente o gente dentro de su empresa de cómo son los ataques para que estén preparados para detenerlos. Perfecto, sí, lo tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos el tema de bitácoras y SIEM, cómo las vamos guardando toda la información de lo que se puede suceder para que un analista puede entrar, ver y ver si hay algo sospechoso. Un SOC, que son centros de operación de ciberseguridad, que analiza esas bitácoras. Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.
que son pruebas que lo que están viendo es en dónde hay una vulnerabilidad específica porque no actualizaron un software, y capacitación, concientización y simulación, ¿no? Siempre el usuario se considera el eslabón más débil y hay que hacer algo ahí. Para que sepan, normalmente los ataques, por dónde entran, o 90% de los ataques tuvieron un componente exitoso de phishing, y creo que 87% de los ataques tuvieron un componente en donde alguna máquina no estaba actualizada. Y esos son los dos vectores más importantes. El de phishing va vinculado al tema de ingeniería social, y por eso es tan importante la capacitación, concientización y simulación, y por eso es tan importante también ver qué vulnerabilidades, qué software no tienen actualizado. Existe varias maneras de ver la seguridad. A nosotros nos gusta el tema de seguridad por capas. Un poco también le conocen como el modelo de queso suizo, ¿no? Todas las capas van a tener hoyos. Lo que tú quieres es que no haya un hoyo que llegue a las joyas de la corona, ¿no? O sea, que no haya uno tan profundo que llegue hasta el final. Y entonces tienes seguridad en el perímetro, que es lo que se conoce como firewall, seguridad dentro de tu red, que son los IPS, seguridad dentro de tu máquina, que es el antivirus, seguridad dentro de los aplicativos, que existen varias maneras de probar la seguridad en los aplicativos, seguridad en datos, y luego tienes un monitoreo ahí dentro de tus joyas de la corona de lo que podría llegar a estar sucediendo. Del lado izquierdo tienes un modelo importante de ciberseguridad que se le conoce como NIST. Lo ve un poco como tienes en el centro el ataque, a la izquierda tienes todo lo que es la prevención, y a la derecha tienes todo que es igual de importante, que es la recuperación, ¿no? O sea, a la izquierda es cómo previenes el ataque, en medio es cómo detectas el ataque, y a la derecha es cómo te recuperas de un ataque, ¿no? Y todos estos son parte de un ciclo natural que todas las organizaciones tienen que tener claridad, ¿no? O sea, todas las herramientas se pueden circunventar, todas. De diferentes maneras. Entonces también tienes que saber qué vas a hacer si te cae un ataque y cómo te aseguras de reducir el riesgo lo más que puedas. Y bueno, ahora, ¿cómo creas, más allá de tener herramientas, porque esto no solo es de herramientas tecnológicas, es más, si solo pones herramientas seguro no lo logras, ¿cómo creas para tu empresa un programa general y estratégico que te dé ciberseguridad? Vamos a pasar los siguientes 15-20 minutos revisando que se llama el framework de NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que es el que a nivel global pone uno de los mejores marcos de referencia para poder tener un programa integral. Parte, en el centro está la inteligencia de amenazas, que es analizar las amenazas nuevas, pensar las que vienen a futuro y tener a la empresa en un círculo virtuoso en que se preparan para no tener amenazas, se protegen para defenderse de ellas. Si llega una amenaza y los ataca, las detectan y responden y las extraen. Y se mantienen siempre así. Pero para lograr esto necesitan el involucramiento de varias áreas de la organización, no nada más de la gente de tecnología. Entonces vamos a tocar un poco cómo cada área de la organización clave debe de tener sus protocolos para estar listos para defenderse de un ataque. El primero es cuáles son los factores humanos. Entonces, a nivel humano, necesitas en primer lugar un dueño de este problema en la organización. Las empresas grandes le llaman CISO, que es Chief Information and Security Officer, que es cabeza de seguridad de la información. Pero este dueño además necesita ser alguien empoderado, como les dijimos. No basta con colgarle a la persona de TI la responsabilidad de ciberseguridad, sino tiene que tener también acceso a la dirección general, al consejo, tiene que tener una visión estratégica en defensas, en ataques, y tiene que tener peso específico en la organización para poder transmitir con elocuencia cómo defendernos, porque si es una persona de un perfil muy discreto, muy técnico, muy introvertido, difícilmente puede persuadir a la organización de cómo protegerse y hay que darle además la responsabilidad de la protección.
y de la capacitación de la misma. Este jefe de ciberseguridad debe tener además personal operativo en los 3 rubros importantes que vimos en el slide anterior: prevención, mitigación si llega el ataque y respuesta a incidentes. Ahora, esto no significa que toda empresa tiene que tener 20 empleados haciendo esto, pero tienes que tener la capacidad o contratada o subcontratada, pero tienes que tener una capacidad de prevenir y de responder cuando se tienen los ataques. Y desde luego capacitación continua. El eslabón más débil es tu empleado más distraído. Entonces hay que desarrollar lo que nosotros llamamos ciberinteligencia corporativa. Ahora, ¿cómo se debe manejar la información? El plan estratégico que tenga este CISO debe de tener políticas muy claras para manejar información a nivel preventivo, para tener detección temprana, sistemas que permitan una detección temprana de cualquier ataque, sistemas tanto tecnológicos como humanos. Por ejemplo, hoy nosotros mandamos un ataque simulado a uno de nuestros clientes a las 7:30 de la mañana. A las 7:40 el presidente de la empresa ya había tomado un pantallazo de eso sin responder y se lo había mandado al CISO diciéndole, ¿esto es legítimo o es un intento de ataque? Obviamente mi cliente lo felicitó y le dijo, qué bueno que lo identificaste, es una simulación de ataque para los empleados. Entonces hay que tener sistemas de detección temprana, de mitigación inmediata y agresiva, porque como vieron hace rato, el día que tú identificas el ataque, probablemente ya llevaba 190 días ahí sembrado el atacante. Entonces, si no lo sacas rápido, va a hacer daño rápido. Y por supuesto, esto tiene que buscar tener automatización y mejora continua, porque imagínense, si van a cuidar cada computadora, cada servidor, cada cámara, cada puerto de Wi-Fi en cada uno de sus sucursales, esto no lo cuida un humano, esto lo cuida un sistema que ya está automatizado y que permite que toda la organización esté protegida en todo momento. Y en mejora continua, los atacantes evolucionan todos los días y entonces todos los días hay que estar listos para contrarrestarlos. Y el modelo de transparencia no significa otra cosa que estos sistemas completos sean también entendibles a distintos niveles de la organización, no solo sea algo tan técnico que solo lo entiende el jefe técnico. Y eso de mejora continua que menciona Manuel es muy importante, ¿no? Y tal vez hablemos en un ratito de eso, pero siempre existe regulación y a los atacantes le tiene sin cuidado la regulación. Entonces, por más que haya regulación o que no te lo obligue la ley, a los atacantes eso les da igual, ¿no? O sea, no es un tema de compliance, es un tema de evolucionar sobre las protecciones que ustedes van a llegar a tener, ¿no? Y es obvio, pero bueno, hay empresas que se rigen por el compliance y porque, híjole, es que la regulación no nos lo piden y le dan más prioridad a eso que a la seguridad. Ok. Luego, ¿cómo hacemos el manejo de crisis? O sea, cuando ya nos pegue el ataque. La mayoría de las empresas medianas y grandes ya tienen un plan de continuidad de negocio, o BCP, y un plan de recuperación de desastres, un DRP, que históricamente estaban muy enfocados a salvarnos por un huracán, un temblor, etc. Hay que incorporar la capa de ciberseguridad en BCP y DRP para tener tanto la construcción y la medición de lo que se llama ciberresiliencia, que es levantarte rápido de un ataque y poder seguir operante. Yo tengo una anécdota que me gusta mucho compartir. En una famosa cadena de restaurantes aquí en México, hace un par de años, llegas a comer, pides tus molletes, te dicen no le puedo servir nada porque no hay sistema. Entonces, están ahí las meseras, están los cocineros, está la cocina, tienen los ingredientes, el restaurante está lleno y si el sistema no funciona, no te pueden tomar la orden, no pueden pedir que la cocina lo haga y no te pueden cobrar, entonces no sirven. Hay que tener sistemas que dan la vuelta a interrupciones tecnológicas, ya sea por ataque o por falta de continuidad, y hay que crear protocolos de respuesta de 3 tipos. El primero es tecnológico, cómo funcionamos si la tecnología estándar se descompone. El segundo es operativo, que existan los procesos para resolverlo. Y el tercero, muy importante, de comunicación. ¿Cómo le aviso a mis clientes y a mis proveedores si hoy me atacaron y me robaron sus datos o los sistemas que utilizan para proveerme o para comprarme se descomponen? Y les doy tranquilidad en que seguimos parados y seguimos operando. El cuarto factor importante para una estrategia general de ciberseguridad y transformar la empresa
es que tengas un lugar en donde puedes analizar toda la información de todo lo que está pasando en todas las conexiones de toda tu empresa. Y perdón que use muchas veces la palabra toda, pero ese es el punto. Hoy existen, las empresas muy grandes tienen un SOC dedicado. SOC significa Centro de Operaciones de Seguridad, que es este cuarto que ven en las películas con todas las pantallas, pero también existe el virtual o el subcontratado, en donde conectamos toda tu empresa y gente como nosotros te lo supervisa el 100% del tiempo, y tú nada más tienes una pantallita en tu oficina del CISO con las alertas y las remediaciones. Entonces necesitas estar supervisando toda la actividad en toda tu red en todo momento para asegurarte que si hay una anomalía la atajas de una forma inmediata. Y después necesitas no nada más inteligencia humana, sino inteligencia de amenazas e inteligencia artificial para poder darte cuenta de los ataques. Hay una práctica muy sana en la industria, que de hecho en las empresas reguladas por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores ya es obligatoria, que es hacer un pen testing. Esto no es otra cosa que el hackeo ético. Contratas un equipo que te ataca todas tus superficies durante una semana. Después te presenta un reporte de qué ataques fueron exitosos y cuáles no. Y además de los ataques exitosos, unas recomendaciones de cómo poner los parches para que cuando un atacante real te ataque, no lo logre. Entonces, una buena práctica, según NIST, es por lo menos semestralmente tener un servicio de pen testing donde te autoatacas y descubres en dónde sí eres vulnerable. En legal y cumplimiento es importante también la gente que pone reglas, que las ponga en este sentido, ¿no? Como por ejemplo políticas de dispositivos, manejo de información y de accesos. Todos tenemos un teléfono, muchos de nosotros es el personal y además tienen el corporativo, cuál tiene acceso a la red, cuál no, cuál es la política de contraseñas, qué tan seguido se cambia, porque esos son canales de acceso a la organización. Hay que involucrar a ser responsable, incluso jurídicamente a red de proveedores. Nosotros, muchos clientes que tenemos firmados contratos, estamos nosotros obligados a cumplir cierto estándar mínimo de ciberseguridad. En casa del herrero el asadón no es de palo, lo cumplimos, pero cada vez más crece eso porque el área de vulnerabilidad está ahí, en proveedores menos sólidos y menos cubierto. Dependiendo en qué industria estás, puede que tengas ya cumplimiento regulatorio, como mencioné hace rato la Comisión Nacional Bancaria. El Tratado de Libre Comercio ya a partir del año que entra va a obligar a varias empresas a tener pen testing anual como mínimo. Y bueno, y una agenda de capacitación comprobable para tener compliance. Y desde luego lo que estamos haciendo hoy, muy importante, ¿no? Colaboración gremial, cabildeo gubernamental. Júntense con los demás de esa industria para que analicen si hay ataques y para que analicen cómo se están defendiendo, tengan más conocimiento a la mano. Y por último, pero no menos importante, a nivel liderazgo y gobierno corporativo, es importante que la administración de riesgo se lleve hasta el consejo de administración, porque si las cosas salen mal, el valor perdido es muy, muy grande. No es menor. Entonces, en el consejo debe haber en la agenda trimestral una breve presentación de cómo está la posición de riesgo de la empresa, qué medidas se han tomado para reducirlo y si ha habido ataques se reporten, que la estrategia de ciberseguridad esté en el plan de trabajo y de compensación de la mayoría de ejecutivos senior de la empresa, así como está la ética y como está buenas prácticas financieras y contables, que también es esto porque ellos son responsables del cuidado de los activos de la empresa y deben de garantizar su continuidad. Y por último, ir más allá de la preparación, como les hemos dicho, técnica, ¿no? Esta es una visión que tiene tres aristas. Hay que tener gente capaz, hay que tener procesos que lo solucionen y hay que tener tecnologías que ayuden. Aquí lo tienen todo en un solo slide. Lo mismo que les dije hace rato, si después quieren profundizar en alguna de las burbujas, en alguno de los planes o tienen dudas terminando, lo podemos contestar. Si no, posteriormente con gusto podemos explorar más a profundidad. Antes de terminar, quisiera darles porque sabemos que dentro de Coparmex hay perfiles muy diferentes y muy complementarios. ¿Dónde está México en las leyes? Porque es importante saber, a nivel regulatorio, la región del mundo que más avanzada está en leyes que protegen ciberseguridad es Europa. Ellos sí tienen unas leyes de protección de datos y privacidad muy sólidas, que lo que hacen es obligar a las empresas atacadas a decirle a los atacados que sus datos fueron vulnerados
por dónde tienen riesgos y qué medidas tienen que tomar para mitigarlo, porque si no lo hacen, asumamos que fueron mis datos los que fueron robados y fue de una línea aérea europea. Si la línea aérea no me contacta y me avisa y me da medidas preventivas, y mañana me hacen un fraude en la tarjeta de crédito que me robaron de ellos, yo podría demandar la compensación a la empresa. Entonces, en Europa ya tienen implementado un muy buen sistema de responsabilidad para las empresas, que aquí, pues, desafortunadamente vamos a pasos muy, muy lentos. Hay una iniciativa de ley que se presentó en 2020, en septiembre, por última vez. Por ahí el Partido Verde tiene un diputado inquieto que lo quiere hacer, pero todavía no prospera. Tenemos leyes de privacidad que están pues muy cortas y muy sin dientes. México sí tiene tratados internacionales, pero solamente para defensa a nivel militar. A nivel civil estamos bastante atrás. Por ejemplo, el tratado más importante, que es el Convenio de Budapest, que garantiza la colaboración entre países, no somos parte. Entonces, si por ejemplo cualquiera de ustedes sufre un ataque y cuando investigan tantito el ataque vino de una dirección IP de Polonia, por mencionar un país, la policía cibernética les va a decir que vayan y denuncien su ataque en Polonia. Y evidentemente nadie vamos a irnos a Polonia a vivir o a levantar una denuncia por 50,000 pesos que robaron del banco. Simplemente ya no hay un caso jurídico. Entonces, ahí acaban muchos de los casos, tristemente. Hay varias certificaciones, sin embargo, para asegurarte que tu empresa está cubriendo como el NIST, el ISO 27001, el CIS, que es otro, a las cuales creo que vale la pena evaluar, apegarse según en qué industria estés, para que tengas un estándar que sigues, prepararse para lo que nos pide el Tratado de Comercio como pen testing. También hay empresas que ofrecen seguros en este país anti-ataques, especialmente ransomware. Vale la pena también evaluar un seguro. Sin embargo, un seguro no evita el ataque. Un seguro tal vez nada más te da una compensación económica por las pérdidas comprobables. Entonces, lo que dice el exdirector general del ciberdirector israelí, que es yo creo una de las personas más avanzadas y conocedoras de este tema en el mundo, Yigal Luna, dice, no esperes a la regulación porque los atacantes nunca lo harán, ¿no? Entonces, adelántate a lo que hay en regulación y asegúrate que tú estás protegida. Y sobre eso que dice de Manuel del seguro, ¿no? O sea, es un poco la visión que quieran tener. Puedes aceptar un riesgo, es decir, este es un riesgo con el que estamos dispuestos a vivir. Puedes mitigar un riesgo, no estoy dispuesto a vivir, vamos a tomar ciertas herramientas para poder reducir el impacto de este riesgo, o puedes transferir este riesgo. Yo pago 100 pesos al mes y este riesgo lo transfiero a una compañía de seguros, ¿no? O sea, y son decisiones que tienen que tomar como empresas. Muy bien. Bueno, quisiéramos regalarles por último en 2 slides, porque sabemos que hoy les provimos mucha información, pero quisimos en 2 slides poner, acabando ahorita la junta, ¿qué pueden hacer ya para sus empresas? Que haga una diferencia, ¿no? Porque no intentábamos hoy volverlos expertos, sino sensibilizarlos y que se llevaran a lo que pueden aplicar. Además de la tarea anterior de identificar sus joyas de la corona, les diríamos, en resumen, ¿cómo pueden empezar? 1, en puestos clave, asegúrense que en la empresa hay un dueño de la seguridad informática que tiene un nivel alto de reporte en la organización y nosotros decimos, y que hable business, o sea, que no nada más hable lenguaje técnico, porque cuando hablan nada más lenguaje técnico, nadie los escucha, nadie platica con ellos porque nadie les entiende. Entonces, que hable lenguaje de negocio, que su área de recursos humanos sí está capacitando a los empleados, haciendo simulación, poniendo pósters, que entiendan qué no hacer, como lo están haciendo de aquí ustedes, y que su director general entiende los básicos del problema de ciberseguridad y pueda reforzar los mensajes. Nos preguntan mucho los clientes cuánto se debe de gastar en esto. Hay una regla de dedo en el mundo que dice que el 15% del presupuesto de TI debería ser invertido en ciberseguridad. Depende por región, cambia, pero creo que da una buena regla de dedo. Y tercero, fuera de gente hay que tener procesos. Hay que hacer una revisión de que tenemos procesos para prevenir ataques, para detectarlos y para administrar y remediar el ataque si ya sucede. También políticas sólidas de tener backups de nuestra información y redundancia. Si nos atacan en un sistema, tener un sistema de recuperación de desastres y de continuidad de negocio, un programa, un protocolo, una carpeta, que trimestralmente le echen por lo menos una platicadita en el consejo a cómo va este tema.
revisen qué herramientas tienen, pregunten hoy a su gente de tecnología, oye, ¿qué sí y qué no tengo? ¿Qué te falta? ¿Qué te duele? ¿Qué te quita el sueño si eres el de tecnología? Para asegurarte que tienes cubiertas las superficies más importantes. Les digo, en México el phishing y el ransomware pasa todos los días, entonces es muy importante estar cubierto con los dos, tanto los correos electrónicos como las computadoras con un EDR o antivirus de última generación, y con eso estás cubriendo hoy la mayoría de superficies de ataque. Y bueno, proteger a los empleados. El atacante no necesita una organización débil, honestamente necesita un empleado distraído, y aunque tengas la organización más sólida. Entonces, no menosprecien la importancia de capacitar a sus colaboradores, de enviar simulaciones y medir cómo les van, y de tener políticas claras con los dispositivos. Por ejemplo, estos que les digo, hay personales y hay de la empresa, y tener claro qué pueden y qué no pueden hacer cada uno de ellos. Esa es toda la información que tenemos para hoy aquí con ustedes. Nos gustaría dedicar el resto del tiempo, si tienen dudas, a contestárselas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver el chat y ver si tienen dudas y poderles contestar. Gracias, mi estimado Manuel, por la excelente ponencia. Gracias, mi estimado Daniel. Agradecemos mucho ahí a cada uno de los participantes dentro de este webinar. En el caso de exponer alguna pregunta hacia nuestros ponentes, por favor, levantar su mano para que se les ceda la palabra y puedan realizarla. Muchas gracias. Yo aquí solo veo algunos, no sé si veo a todos. Si alguien tiene una y quiere poner en el chat, también es otra forma como podemos contestárselas. Muy buena esa. Tips para hablar business. Ese para mí es todo un tema, porque ¿qué sucede? La verdad es que lo que yo he encontrado en este mundo del ingeniero que sabe de tecnología versus el resto de la empresa que no es ingeniero y que no sabe tecnología y chance no quiere saber, es que es como chino con francés, ¿no? El ingeniero dice, yo no puedo comunicar sin ser preciso y sin dar toda la claridad de la información, y en ese intento por ser preciso y dar claridad de la información que da, pierde a la gente que no sabe tecnología. Lo que a nosotros nos ha funcionado para hacer esa migración es que el lenguaje no sea de tecnología, sino de riesgo. Entonces, para hablar business, te recomendaría que pienses, tengo que comunicar las cosas en base a riesgos al negocio, porque ese lenguaje lo entienden todos. Y no les, así como en tu casa no te explican cómo llega a la tele la luz y la convierte en video y en audio y mucho menos en 4K, nada más dices, ok, ves el programa y está bueno o malo. La traducción en ciberseguridad es manejar un lenguaje de riesgos, llegar a tu junta directiva y decir, hoy vengo a hablarles de los riesgos que tenemos en esta empresa. Por la naturaleza que tenemos riesgos que nos roben el dinero de las cuentas de esta forma, que nos roben los datos de esta forma, que nos ataquen a través de la red de proveedores de esta forma, y tratar de mantener, nosotros aquí dentro de la empresa le llamamos el lenguaje ballena, pero es tratar de mantener el bit y byte fuera de la conversación, porque para mucha gente cuando se va bit y byte, literal dejan de poner atención porque no entienden, pero además les da pena decir que no entienden. Entonces, sí. Sí, gracias, pero no te están haciendo caso. Entonces, migrar al lenguaje de riesgo. Espero que eso te funcione como consejo. Y un poco aterrizando a qué es riesgo, porque no siempre todos entendemos lo mismo por riesgo. Riesgo nosotros lo vemos como el posible impacto que podría tener un ataque multiplicado por la probabilidad de que suceda ese ataque. Entonces, es algo bastante sencillo, ¿no? Es qué tan probable que esto es que esto sucede. Oye, tenemos una máquina que sí, o sea, si no hacemos algo va a pasar, y el impacto en esa máquina manejamos todo nuestro dinero
el impacto sería altísimo. Siempre todo acaba siendo un costo-beneficio, ¿no? Entonces, el impacto no puede ser más bajo que el costo de remediarlo, ¿no? O sea, si el impacto es de 100,000 pesos y la tecnología cuesta 150,000 pesos, pues no tiene sentido, ¿no? Mejor perder el dinero para ese caso. Entonces, nada más esos son los balances que tienen que hablar para aterrizarlo al negocio, y todos los negocios hablan riesgo, simplemente no riesgo de seguridad, ¿no? Pero todos lo entienden. Riesgo de devaluación, riesgo de muchas otras cosas. Adelante, señores, señoras, con cualquier pregunta que quieran de cualquier tipo. Gracias por sus respuestas. Presidente, tengo un blog. Por supuesto, mi estimada, vamos a compartir por ahí las presentaciones. Ahí es una dudita más que tienen por ahí, tocayo. En efecto, les vamos a compartir las presentaciones, y por ahí si les gustas platicar, mi estimado Manuel, más o menos el segundo paso y contenido que vamos a tener por ahí del siguiente Sí. webinar, para que estén muy atentos. Con mucho gusto, porque además también sirve un poco para la pregunta que hacían de hablar business. El otro curso que damos, lo creamos, la verdad, porque uno de nuestros clientes nos dijo, oye, capacítame a mis empleados para que no la rieguen ellos. Hazlo como un servicio solo para ellos. Era una empresa con 1,800 empleados. Y dijo, yo quiero que no les hackeen su WhatsApp, su Facebook, que no le roben sus fotos, que no les bajen dinero de sus cuentas. Olvídate la empresa, capacítalos nada más a ellos. Entonces, hicimos una capacitación muy, muy buena, en que la primera parte es un poco parecida a la de hoy, explica qué es esto de la ciberseguridad, pero la segunda es completamente cómo evitar los riesgos personales. Que no te engañen en el sitio web inadecuado, que no te hackeen tu WhatsApp, que no te roben tu Facebook, que no te roben tu Instagram, que no te bajen lana de tu cuenta, que no te roben tus fotos, etcétera. Entonces, lo que logra esa capacitación, que es la próxima que ustedes van a recibir de nosotros, también cierra esa brecha de conocimiento para hablar con la organización, porque una cosa sí les digo, cuando el título, en vez de decir ciberseguridad para empresas, marco de referencia de protección, dice, imagínate que mañana amaneces con todas tus fotos y todos tus chats robados y en manos de alguien que los puede usar para un efecto malicioso, inmediatamente todo el mundo nos pone atención. Porque ese sí es un tema que, uno, es personal, y dos, todo el mundo entiende. Que mañana no tenga, que alguien se haya robado todos tus chats y todas tus fotos, sí es una bronca gigantesca en privacidad y en seguridad. Entonces, ese curso, además de servir para capacitar y para que minimicen los riesgos ustedes, sirve para sensibilizar en la organización y sirve para que la gente menos técnica te ponga atención. Absolutamente. La pregunta es, ¿recomendaría una capacitación de ingeniería social para los empleados? Este curso del que te estoy hablando precisamente hace eso, pero sin llamarle así. Les explicamos todos los ataques en todas las superficies comunes que usan y tips de cómo evitarlos. Cómo te atacan en WhatsApp, cómo te atacan en Facebook, cómo te atacan en web, cómo te atacan en tu teléfono, cómo te atacan en el Wi-Fi del Starbucks y después cómo evitarlo. Entonces, no le llamamos ingeniería social otra vez para hablar business, más bien decimos ataque y defensa, vámonos. Y sobre eso que preguntas, si lo recomendamos, sí, hay cosas que no importa el tamaño y el nivel de la organización que recomendamos siempre, ¿no? Lo primero es concientización, y es lo que, y concientización no es solo cómo detectar un ataque, es cómo reportar un ataque, que es igual de importante porque eso genera una conciencia más amplia de seguridad. Lo segundo es que activen segundo factor todos, en WhatsApp, en correo, en Facebook, en todas sus redes. Lo tercero es que tengan, y esto ya es un poco más avanzado, pero es que hay un plan de respuesta a incidentes. Eso es, si cae un ataque, que sepan qué hacer, cómo manejarlo, cómo detenerlo, que existe un plan escrito y que lo prueben. Y esa parte de probarlo es igual de importante, que las personas de TI estén teniendo siempre las versiones de software más actualizada de los usuarios, que los discos estén encriptados y que los usuarios no sean administrativos. Son como 6 o 7 cosas, la verdad, bastante, ahora sí que buenas, bonitas y baratas de ejecutar, que no requieren demasiado esfuerzo, no requieren de demasiada logística y que reducen
los posibles ataques exitosos muchísimo, en más de 90%. Si tienen más dinero y más tiempo, las simulaciones también son muy buenas. Mandar ataques simulados vía correo electrónico para ver quién cae y quién no, y luego pegan pósters y dicen, el área de finanzas cayó en la mitad, los de ventas nomás una tercera parte, felicidades a los de cobranza que nadie cayó, porque pues eso ayuda mucho, que se cree la presión entre áreas y entre personas dentro de una organización de quiénes sí están cayendo a los ataques y quiénes no. Yo tengo una duda, Claudia Gutiérrez de Grupo Allen. Daniel, ¿me podías mencionar cuál es el punto que nos compartiste después de concientización? Está entre concientización y si plan quieres de respuesta. te los digo todos, ¿no? Es plan de respuesta a incidentes, concientización, probar el plan de respuesta a incidentes, o sea, hacer ejercicios de mesa en donde los pruebas, quitar al administrador, o sea, que los usuarios no sean administradores de sus propias máquinas. La razón de eso es que si te cae un virus y te roban las credenciales de tu máquina, puede hacer lo que sea en esa máquina, encriptar el disco, parchar y tener siempre el software más actualizado, tener un segundo factor y tener respaldos. No sé cuál haya sido el que haya dicho entre esos, pero bueno, esos son los que recomendamos siempre. Tener y probar respaldos. Sí, hay temas ahí de respaldos, de cómo deben de ser, pero es tan importante tener respaldos como probar que los respaldos funcionen, porque no saben cuántas empresas hemos tenido que tenían el respaldo y se hacía cada semana, pero no lo probaban y resultó que el respaldo no estaba bien hecho y pues de nada le sirvió, ¿no? Sí. Ahora, Claudia, que mencionas tu empresa, creo que las empresas que tienen marcas de exposición pública, también hay un ángulo que se debe de cuidar mucho, que es el reputacional, que es que no se utilicen tus marcas para engañar a terceros. Una superficie que cubrimos mucho para nuestros clientes en consumo es esa, que mañana no aparezcan sitios apócrifos de tus marcas en internet, que no aparezcan cuentas apócrifas de tus marcas en redes sociales vendiendo, que no aparezcas dentro de marketplaces como Mercado Libre o Amazon o algo similar, una tienda que es tuya o un agente de ventas que es tuyo que recluta distribuidores, porque acaban haciendo fraudes muy grandes con tu nombre y a pesar de que el delito no es tuyo, el daño reputacional sí. Entonces, esa es otra superficie importante que no mencionamos en la presentación, pero para consumo es fundamental y en México crece mucho porque desafortunadamente como tenemos una historia larga de economía informal, pues no es extraño que mañana pueda comprar los productos del súper en un sitio barato en Mercado Libre, ¿sabes? Y lo que hacen es que no me venden nada, nada más me cobran y nunca llega. Gracias. Hay una pregunta aquí, nada más me aparece AM, pero por supuesto que sí podemos ayudarte con simulaciones. Si quieres, pues damos seguimiento offline. Aquí te pongo nuestro correo y podemos platicar cómo funciona eso para no usar el tiempo de todos. Acá te pongo nuestro correo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues si no hay más, entonces, Tocayo, Héctor, como ustedes digan, si quieren, ahora sí que nos vemos para la próxima. Nosotros les vamos a compartir un PDF de esta presentación por si quieren compartirla en imágenes para que los asistentes se las puedan dar. No sé, Luis, si tú quieres decirle a los asistentes cómo se comparte. Estás en mute. Gracias, mi estimado Tocayo. En efecto, como lo mencionó por ahí nuestro estimado Manuel, les vamos a compartir las presentaciones y posteriormente la siguiente liga de invitación para nuestro próximo webinar que con mucho gusto nos estará impartiendo NetGroup. Agradecemos a todos su participación. Nada más vamos a cerrar con algunas
palabras ahí de nuestro presidente nacional de la Comisión de Seguridad y Justicia, el ingeniero Ignacio Manjarres, y de nuestro presidente de la Mesa de Trabajo de Ciberseguridad, Héctor Méndez. Adelante, mi presidente. ¿Qué tal? Buenos días todavía, buenas tardes. Perdón por la tardanza, estábamos por aquí en la rueda de prensa, se juntaron los dos webinars, la rueda de prensa del monitor de seguridad, que es una entrega que estamos haciendo cada mes y medio aproximadamente con diferentes delitos. Yo les pido una disculpa y les agradezco mucho, Manuel. Muchísimas gracias por la presentación que tuviste. Esperemos seguir con estas webinars que nos permitan ayudarnos a lo que es la prevención. Sin duda, mi Héctor, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, ya ni sé ni qué horas son. Ando perdido en Chihuahua. Bueno, un saludo desde Chihuahua, todavía son días. La Ciudad de México ya está por ser el mediodía. No sé, Héctor, si quisieras dar alguna conclusión por mi parte, pues una disculpa realmente que se nos empalmaron estos dos webinars y bueno, dicen que donde manda capitán no gobierna marinero y en la otra estaba nuestro presidente nacional. Entonces, por ahí, aquí estoy atento. Adelante, Héctor. Muy bien, Ignacio, pues gracias. Gracias por llegar, gracias por participar, tus palabras. Definitivamente, Manuel, Daniel, mis respetos en cuanto a la presentación, sumamente clara. Nos deja, pues vamos, una sensación de una gran necesidad que tenemos tanto de información como algo que hemos venido viendo precisamente en la mesa de trabajo de ciberseguridad, que es la capacitación hacia todos los miembros de Coparmex y las empresas, ¿no? Por supuesto, sabemos que esto finalmente, pues vamos, tenemos que llegar a un algo más con las empresas que nos apoyan en este sentido. Ya cada quien decidirá la manera de cómo contactarlos, pero definitivamente el apoyo que estamos recibiendo de parte de empresas como NECT, pues definitivamente nos ayuda muchísimo. Y pues esto no se acaba hasta que se acaba, y como bien lo comentaron dentro de la presentación, pues obviamente tenemos una cantidad impresionante de ataques, ya son millones, se ha vuelto una industria el ciberataque, y pues obviamente, como lo comenté en un principio, los más vulnerables, pequeñas y medianas empresas que a veces no cuentan con los recursos, pues por ejemplo para contratar profesionales como Manuel, como Daniel, pero que de alguna manera veremos la forma también de cómo compartimos ese conocimiento hacia los pequeños y medianos empresarios, miembros de Coparmex, y que siento que son muy vulnerables y al final son parte de la cadena de producción, incluso de las mismas grandes empresas. Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias por la participación. Las preguntas también fueron bastante buenas. Veo que hay gran inquietud, entonces pues adelante, continuemos por favor con este tipo de webinars y sobre todo con el apoyo de grandes empresas como NECT. Manuel, Daniel, muchísimas gracias por la participación y por el apoyo a esta iniciativa que tenemos. Y pues bueno, no hay otra cosa más que decir, más que pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Y bueno, los recursos ya estarán disponibles, acorde como Luis los está por ahí poniendo, para que de alguna manera la gente pueda seguir consultando este tipo de webinars. No, al contrario, muchas gracias a ti. Ustedes. Con mucho gusto, Héctor. Nacho. Un gustazo. Hasta pronto entonces. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Daniel. A la orden, como siempre. Gracias. Nuevamente. Hasta luego. Bye.